Dios les bendiga en esta tarde. Es un placer nuevamente compartir de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 18, versículo 21. Y dice a su palabra: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer y hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En esta oportunidad quiero hablar: Dios nos llama a perdonar. Aquí Pedro le hace una pregunta al Señor. En ese momento se manejaba por los rabinos que más o menos a una persona se le podía perdonar en el día 3 veces sus ofensas. Sin embargo, aquí Pedro hace una alusión a todavía número de veces mayores a ellos, y le dice: está bien que 7 veces perdone a mi hermano. Pero Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Estamos hablando más o menos 490 veces. Entonces, y eso es aproximadamente en un día. ¿Quién podrá en un día poder hacer tal número de ofensas? Lo que nos hace un llamado a que nosotros siempre debemos de perdonar a aquellas personas que puedan ofendernos a nosotros. Por eso dice Pedro y le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? En esa situación, en ese mundo que nosotros estamos, no estamos exentos de que las personas no fallen, ni aún nosotros de fallarle a las personas, porque no somos perfectos, y eso nosotros tenemos que tenerlo presente. Por eso la Biblia dice que nadie debe de tener mayor concepto de sí mismo que el que deba de tener. En el sentido de que es cierto, no nos vamos a creer menos que los demás, pero tampoco superiores, a tal forma de que el orgullo y el resentimiento pues gobiernen nuestros corazones, la altivez gobierne nuestros corazones y nos sintamos más que los demás. Sino que debemos de pensar, dice, cada quien piense de sí con cordura. Entonces, una de las situaciones que tenemos que tener nosotros presentes siempre es: no somos perfectos y en cualquier momento podremos fallar. En cualquier momento nosotros podremos hacer algo que puede dañar a los demás. Podremos decir algo que puede dañar a los demás también. Por eso, haciendo un paréntesis en esto, es importante que cada uno de nosotros, si somos verdaderos hijos de Dios, le podamos orar al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, cada vez que yo vaya a hablar algo que no conviene, cada vez que yo vaya a hablar algo que va a ir en contra de tu voluntad, o cada vez que yo vaya a hablar algo que va a lastimar a otros, frena mis labios, frena mi lengua. Eso es lo que nosotros
tendríamos que pedirle a Dios cada día de nuestras vidas, para que las palabras que salgan de nuestra boca sean aquellas necesarias para la edificación de los demás. Y eso es algo bien importante, porque anteriormente pues nosotros podríamos decir de que hacíamos lo que queríamos, pero si hemos entregado nuestra vida a Cristo, quien ahora nos debe de regir es el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios debe de gobernar nuestra boca. Recordemos que la palabra de Dios dice que la lengua es un músculo pequeño, pero que puede ocasionar grandes incendios. Y eso es lo que nosotros podemos hacer a través de la palabra hablada. Pero también podemos ofender a otros a través de hechos. Y por eso también tenemos que decirle al Señor: Señor, ayúdanos a que nuestros hechos hablen bien de ti. Es decir, que lo que hagamos hable bien del Señor en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo dijo que, en resumidas cuentas, hagamos lo que hagamos, todo sea para la gloria del Señor. Eso es una forma resumida. Lo que hagamos o lo que pensamos, todo sea para la gloria de Dios. Y en esa medida nosotros vamos a evitar ofender a los demás. Pero ahora voy a hablar de quienes nos ofenden. Aquí dice la Biblia una historia, y por eso después que Pedro le hace esta pregunta, comienza Jesús a decirle: el reino de los cielos es semejante, le dice, que a un rey que tenía un siervo que le debía. Y aquí da una cantidad astronómica, 10,000 talentos. Estamos hablando de millones hoy en día, o en su momento. Es decir, está hablando de una cantidad fuera de cualquier contexto que alguien pueda deberle a otro, haciendo alusión a una persona pues que tiene una deuda de tal manera que nunca podrá pagar, y que anteriormente pues establecía de que si alguien no podía pagar sus deudas, pues ya sea su esposa, sus hijos fueran vendidos como esclavos, sus bienes fuera puesto en la cárcel, en fin, un montón de situaciones para lograr pagar las deudas. Pero en este caso, realmente la cantidad que debía, ni aún haciendo todo eso lo iba a pagar. Por eso es que este siervo dice que se postra y le suplica: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y dice que el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, en otra versión dice, tuvo compasión, le soltó y le perdonó la deuda. Al ver que no podía pagársela, dice que se la perdonó. No dice que le dio tiempo para pagársela. Pero después esta persona que había sido perdonada se encuentra también con otro consiervo de él, siervo suyo, que le debía 100 denarios. Estamos hablando más o menos el sueldo de 3 meses y días. Un denario era el sueldo diario. Entonces el sueldo de 3 meses y días, más o menos. Y le debía eso. Y le devuelve lo mismo, y lo mismo que él había hecho con el rey, le suplica, se postra a sus pies, le ruega que le tenga paciencia. Sin embargo, dice que este no lo quiso escuchar, sino que lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. ¿Qué diferencia? Una persona que le había sido perdonado una deuda incalculable, ahora es incapaz de perdonar una deuda pequeña. Dice que cuando los consiervos supieron, le dijeron al rey lo que había pasado. Y entonces el rey le llamó. Y dice el versículo 32, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces dice, el Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y el 35, oiga bien lo que dice. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué importante esto, que para que nosotros
podamos recibir el perdón de nuestras ofensas con las cuales ofendemos al Señor. También tenemos que perdonar a los demás las ofensas que tienen hacia nosotros. Y lo que está aquí de ejemplo es cuánto Dios nos ha perdonado a cada uno de nosotros. ¿Por qué nosotros no somos iguales con los demás? ¿Por qué nosotros no actuamos de la misma manera con los demás? Si lo que ha sido perdonado en nuestras vidas es mucho más grande que lo que tal vez alguien haya hecho a nuestras vidas. Entonces es importante que cada uno de nosotros perdonemos a los demás sus ofensas. Pero aquí hay una cuestión también importantísima. Eso lo podemos hacer cuando nuestro corazón está lleno del amor de Dios y cuando hemos comprendido aquello de lo cual Dios nos ha salvado, aquello lo cual Dios nos ha perdonado, aquello que el Señor ha borrado nuestras ofensas. Y cuando hablamos de perdonar, muchos dicen perdonar es olvidar, pero el perdón básicamente es dejar ir, porque cuando nosotros no perdonamos a alguien, tenemos sobre nuestros hombros una carga pesada, algo que no nos deja ser libres, algo que no nos deja caminar. Por eso perdonar es soltar, es dejar ir cargas que nosotros podamos tener. ¿Y cómo tú sabes que has perdonado a alguien? Cuando te acuerdas del hecho, pero ya no guardas rencor. No lo olvidaste, pero sencillamente ya no es algo que afecta tu corazón. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Somos nosotros los que decidimos qué entra y qué no entra en nuestro corazón. Qué ofensas entran y qué ofensas no entran en nuestro corazón. Por eso es que madurar cristianamente es que aprendamos a diferenciar qué cosas van a entrar a nuestro corazón y qué no. Hay gente que de repente nos puede ofender y a nosotros en cierta forma ya no nos afecta, porque hemos aprendido a decidir qué entra y qué no entra en nuestra alma. Y no es que dejemos de sentir porque vamos a sentir, no es que nos hayamos vuelto fríos, sino que sencillamente aprendemos a clasificar, aprendemos a vivir, aprendemos a no malgastar energías en cosas que no las merecen. Aprendemos a que realmente todas nuestras fuerzas deben de estar en agradar a Dios y no en cargar cuestiones en nuestra alma que no nos van a beneficiar. Eso es crecer. Y por lo tanto el Señor dice, así también vuestro Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Eso lo tenemos que hacer, como le decía, con la ayuda del Espíritu de Dios y porque nuestro corazón esté lleno del amor del Señor. En la medida en que nuestro corazón está lleno del amor de Dios, podemos perdonar las ofensas, aunque ni siquiera esta persona se acerque a pedir perdón. Pero como nosotros queremos tener sanidad en nuestra alma, lo perdonamos, que no nos diga. Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, no llegue el final del día y nosotros con aquel resentimiento en nuestro corazón, sino que decidimos sencillamente dejarlo ir, ser libres y ocupar realmente nuestra vida en cosas que valen la pena, y eso es amar a Dios por sobre todas las cosas, en servirle a Él y en hacer las cosas que a Él le agradan. Así que si una persona te ha ofendido y nunca te pidió perdón, no te preocupes. Cada quien dará cuentas a Dios de sí mismo. Cada quien dará cuentas a Dios de sí mismo. Así que tú sencillamente perdónalo. Dile, Espíritu Santo, ayúdame a perdonar a esa persona. Señor, a ser libre
de este dolor. Señor, ayúdame en esto y lo otro. Y Dios se encargará. Por eso dice que la esperanza no avergüenza. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces nosotros podemos perdonar a quienes nos ofenden. Dios nos llama a perdonar. Pero para eso necesitamos ser llenos de su amor, de su gracia, de su bondad. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, te damos gracias. Te bendecimos y te glorificamos y te damos honra, Señor. En el nombre de Jesús nos acercamos delante de tu presencia, declarando que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendícenos, oh Dios, en esta hora. Señor, te pedimos, Señor, que si tenemos resentimientos en nuestros corazones, que nos ayudes a quitarlos, oh Dios. Que nos ayudes, oh Dios, a perdonar a los que nos han ofendido. Que nuestros corazones sean llenos, oh Dios, del amor tuyo y que seas tú glorificándote, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, oh Dios, declaramos libertad, gozo y paz en nuestras vidas. Damos en esta hora, Señor, que tú nos bendices, que tú nos acorazas, que tú nos guardas, que tú nos proteges, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, bendícenos, oh Dios, llénanos de tu presencia, de tu paz, de tu gozo, y que sea esta semana de bendición, Señor. Bendice a cada uno, Señor, los que vean este video, bendícelos, Señor, provee para sus necesidades. En el nombre de Jesús, Señor, ensancha el sitio de su tienda, su alacena sea bendecida. En el nombre de Jesús, seas tú multiplicando, Dios. Oh Dios, pon en nosotros, Señor, la sabiduría que necesitamos para dirigirnos día con día, Señor, para tomar las decisiones día con día. En tus manos estamos. Bendice nuestras autoridades, oh Dios, seculares, eclesiásticas, que tú los llenes de sabiduría también, Señor, que tomen decisiones correctas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.